Muy buenas tardes, gracias a todos los que os habéis acercado a Casa América esta noche de los libros, que celebramos con el título Cortázar en casa, lo doméstico como territorio amenazante. Estamos grabando este diálogo para la gente que no ha podido venir, para que se pueda ver en el canal de YouTube. Y en primer lugar tiene la palabra el director de programación de la Casa América, Luis Prados. Buenas tardes, les agradezco su presencia y les doy una cordial bienvenida a la Casa de América. Quiero saludar en primer lugar al embajador de Argentina en España, Roberto Bosch, también al resto del equipo de la embajada que está aquí esta tarde, con los cuales hemos trabajado para hacer posible la realización de esta actividad dentro del contexto de las Noches de los Libros. La Casa de América participa hoy, junto con la Embajada de Argentina, con un homenaje, una actividad en torno a Cortázar en casa, lo doméstico como territorio amenazante. Y bueno, quiero mencionar específicamente a la consejera cultural Cecilia Meirovich y a María Ángela Vaca Narvaja, de la Oficina Cultural, con los que hemos estado trabajando en la definición del programa de esta tarde. Para la Casa de América, a lo largo de sus años de vida, desde 1992, ha realizado un sinnúmero de actividades sobre literatura en las cuales ha habido actividades o presencia o comentarios sobre autores argentinos. Específicamente sobre Julio Cortázar, pues no voy a mencionar todos porque solamente sobre Julio Cortázar hemos tenido una gran cantidad de encuentros y de mesas redondas en torno a esta importantísima figura de la literatura en español del siglo XX. Pero para nosotros hoy, puesto que el tema central de la Noche de los Libros en este año es Una casa para siempre, hemos querido hablar sobre Cortázar en casa, lo doméstico como territorio amenazante, y agradecemos especialmente la presencia de los invitados de esta tarde, la editora María Ángeles Fernández y el cineasta Diego Sabanés, que conversarán sobre 3 temas relacionados con el Gran Cronopio: las casas habitadas por Cortázar, que aparecen citadas en su obra, la arquitectura como ámbito del absurdo, muy presente en el humor cortaziano, y la casa como espacio cotidiano que se abre hacia lo siniestro. Asimismo, a través de fragmentos de sus cartas, relatos y entrevistas, podremos acercarnos al autor desde una mirada que aborda tanto la ficción como la llamada escritura del yo. Es así como en De una infancia medrosa, papeles inesperados, Cortázar dice: la casa de mi infancia estaba llena de sombras, recodos, altillos y sótanos, y a la caída de la noche las distancias se desmesuraban para este chico que debía ir al baño atravesando 2 patios o traer lo que pedían desde una despensa remota. A partir de aquí se abren perspectivas de lecturas, de imaginación, que nuestros invitados esta tarde explorarán para nosotros con la solvencia que los distingue. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Muchas gracias, Luis. A continuación tiene la palabra el embajador de la República de Argentina en España, Roberto Bosch. Muchas gracias. Gracias, Luis y Casa de América por la recepción que siempre le dan a la Embajada Argentina y a las actividades que promovemos en conjunto. Hoy presentamos, en colaboración con la Casa de América, Cortázar en casa, lo doméstico como territorio amenazante. Va a ser un diálogo entre María Ángeles Fernández, que es una editora especializada en Cortázar, y Diego Sabanés, que es director y guionista, también muy conocedor de la obra del escritor argentino. También vamos a escuchar, entiendo, algunos fragmentos grabados por personajes, digamos, de la dramaturgia y de la actuación, que unen las dos orillas, ¿no? Iba a decir que son argentinos, pero la verdad es que ya nos confundimos, son argentinos o españoles: Héctor Alterio, Claudio Tolcachir y Marilu Martín. Cortázar, como saben, no les voy a contar a ustedes, que seguro saben más que yo, por eso están acá para presenciarlo, pero la influencia que tuvo en nuestra literatura, en la literatura europea y en la literatura mundial, la verdad es que fue notable y nos enorgullece como argentinos la parte que nos toca, ¿no? También como un representante de lo que fue el boom latinoamericano.
40 años después de su fallecimiento, que estamos de nuevo para escucharlo, porque sigue vigente la forma en que escribe, la forma en que conecta lectores, como yo, como algunos de nosotros de la Embajada, que lo leímos de muy jóvenes y lo estamos releyendo para descubrir nuevas cosas, pero también a jóvenes que aún no lo han leído o que les da curiosidad leerlo. Como me escribieron muy bien acá, van a encontrar en la obra de Cortázar una casa que no es un territorio amenazante como el de la obra, sino que es un territorio que nos invita a adentrarnos, ¿no? en nuevas curiosidades, nuevas dudas, nuevos interrogantes, nuevas preguntas, y hasta un poco de humor. Pero bueno, los que saben de Cortázar son ellos, no soy yo, así que mejor los escuchamos ahora a ellos, y agradezco de nuevo a la Casa de América, a Luis, a todo su equipo y al equipo mío de la Embajada por el trabajo que hicieron para poder presentar esta presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador, y a continuación va a tener lugar este diálogo entre María Ángeles Fernández y Diego Sabanés, cuando queráis. Bueno, muchas gracias. Muy brevemente, agradeceros el tiempo de estar aquí, haberse acercado en una tarde tan soleada como esta, donde todos preferiríamos estar en una terraza tomando helado, probablemente. Nosotros queremos hacer de este encuentro algo casero, algo cercano. María Ángeles y yo solemos muchas veces quedar, sobre todo en su casa, que es una casa hecha casi de libros, a leer y a comentar cosas que leemos y a preparar proyectos disparatados que de vez en cuando concretamos. Y nos encantó esta propuesta de Casa de América. Agradecemos desde ya a todo el equipo de cultura de la Comunidad de Madrid que organiza la Noche de los Libros, al equipo de Casa de América, Ana María en particular, a la Embajada, al embajador y todo el equipo también que están aquí, y a Andrés Almerge, que yo no sé si llegó hasta por acá, pero bueno, a quien nos ha ayudado mucho para poder preparar este tema de los audios, porque más allá de reunirnos nosotros después de haber seleccionado fragmentos y cosas que queríamos compartir, nos pareció que era más oportuno que lo leyeran otras personas, digamos, más capacitadas para la interpretación que nosotros. Así que convocamos a algunos actores, dramaturgos, directores, amigos, en un ejercicio que también fue bastante divertido de elegir qué voz le asignábamos a qué fragmento. Tuvimos mucha suerte porque la verdad que siendo gente también muy ocupada y demás, todos hicieron un hueco en su agenda, estuvieran donde estuvieran, desde los lugares más remotos nos han enviado audios y Andrés, que está ahí, nos ha ayudado a armar esto que vamos a compartir. Así que bueno, intentaremos hacerlo lo más informal posible, por eso pedimos que no hubiera un escritorio, pedimos estos sillones. Yo pedí también que nos dejaran tener un vaso de whisky, no aceptaron, me dieron una triste agua mineral, pero no importa, yo lo agradezco igual. Y así que bueno, pero damos permiso, no sé, porque también la Casa de América es como un lugar que tiene cierta solemnidad. Entonces, por un lado uno lo agradece, ¿no?, el marco incomparable, y por otro uno se siente como que ya un paso de más, se tuerce alguna columna, se cae una cortina. Entonces, bueno, vamos a tratar de portarnos bien. Bueno, después de esta introducción de Diego, solo, aunque parezca reiterado, yo creo que sí también me toca y quiero y deseo agradecer de nuevo, por supuesto, a Casa de América, a la Comunidad de Madrid, por supuesto a la Embajada Argentina por todo su apoyo, por la presencia. Yo sé que no es fácil sacar lugar de las agendas, por supuesto al director de la Casa de América, Ana María Rodríguez, que contestó escrupulosamente a todas nuestras demandas, que no fueron pocas. A cada uno de nuestros 48 emails. Exactamente. Y desde luego a Andrés, que nos ayudó tanto a perfeccionar en lo posible las voces que todos disfrutaremos. Y también a todos los amigos que estáis aquí, que como bien dijo Diego, podéis estar en una terraza, pero bueno, nos alegra mucho que estemos compartiendo esta casa, en particular, que espero que no se transforme en ningún momento en un lugar amenazante, aunque ya sabéis que esta casa tiene su propia historia, que la conocemos todos. Bueno, yo en particular... Vamos a mandarle un saludo a toda la gente del ala oeste, que
están sí. en la sala de al lado. Sí. Los queremos igual, aunque Sí. no estemos... Yo tengo que decir algo personal porque no puede ser de otra forma. Tengo que hacer un homenaje a mi hermana pequeña, mi querida hermana Miné, que ha hecho esta preciosidad y que yo quería compartir con vosotros hoy y que me ha traído de la Patagonia Argentina este Cortázar con su gatito hecho por una amiga especialmente para mí. Esto es un homenaje que me parece que se merecen los viajeros y también los artistas, porque Cortázar tiene un punto lúdico, yo creo que a él le habría gustado. Bueno, lo que a mí me toca hoy, aquí voy a tratar de no ponerme muy nerviosa porque tengo al director aquí que me va a hacer señas secretas entre él y yo, si me equivoco, es hacer un breve repaso, en primer lugar, sin poner adjetivos ni agregarle dramatismo, a las casas por donde Cortázar pasó a lo largo de su vida. Nosotros le hemos puesto una especie de apodo a Cortázar, ¿no? Que no es que se hable de Cortázar nómada, ¿no? Pero la vida lo hizo nómada de alguna forma, o nómade, como se diga, según la orilla en la que estemos. Todos sabemos, creo que sí que todos sabemos, que según una última definición que hizo sobre su propia vida en un texto inédito, pero que está en Cortázar de la A a la Z, dice Cortázar: los juegos combinados del azar y de la genética hicieron que yo naciera en Ixelles, ¿no? Bueno, ya sabéis que el escritor más argentino de todos en realidad es belga, lo cual le valió de pequeño, con esa R que tenía, porque aprendió primero francés y luego español, el belgicano, o sea, lo cual ya, no el belga, en argentino, el belgicano, cosa que a él mucho no le gustaría, supongo, ¿no? Entonces, claro, él nació en 1914 en una Bruselas que estaba recién invadida por las tropas alemanas después del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Él nació el 26 de agosto y los alemanes habían entrado el 4 de agosto de 1914 en Bruselas, lo cual hizo que después de esa casa de Ixelles, que está ahí, en la avenida Le Poutre, en el 111, donde por supuesto estuve haciendo una foto, no esa, otra que era peor, por eso la cambiamos. De ahí la familia tuvo que marcharse ¿a dónde? A la Suiza neutral. Y lamentablemente no la hemos puesto, tengo una foto de los techos de la casa que se veía en Zúrich, y estuvieron un poco tiempo allí donde nació su hermana y luego rápidamente la familia decidió que tenían que volver a Argentina. Entonces, después de hacer muchos trámites y demás, recalaron en Barcelona a la espera del viaje. No tengo la dirección de Barcelona, pero si no, tendríais la foto. Y de Barcelona, la familia dispersa, primero el padre con la niña y la madre, y luego Cortázar con su abuela, volvieron a Argentina. ¿Dónde se instalaron? Después de estar un tiempo con la familia en Avellaneda, en la casa de Banfield, que todos habíamos oído hablar, de la casa de Banfield, que ya lamentablemente esa casa no está el solar, donde hay una casa nueva, distinta, y donde él pasó su infancia, y que es una casa que nosotros como lectores de Cortázar conocemos muy bien porque fue el escenario de muchos de sus cuentos de infancia. Por ejemplo, Los venenos o Final del juego. Los jardines, las cacatúas, las tortugas, los jilgueros y las hormigas son de esa casa. Luego, cuando ya él tenía que empezar a estudiar en el Mariano Acosta, la mamá se mudó con él y con su abuela y con su hermanita a la famosa Casa del Barrio de Agronomía, que está aquí, que siempre hay gatos por ahí, ahora no sé si hay alguno, y desde ahí él venía al centro a estudiar a la Mariano Acosta. Luego él tuvo que estudiar para ganarse la vida, como sabéis, siempre trabajó muchísimo, de traductor de inglés y de francés. Entonces, para que fuera más fácil su vida, se trasladó a la casa de una amiga suya, a la calle Suipacha del centro de Buenos Aires, en el año 48, donde está casualmente situado el cuento Carta a una señorita en París, que es muy autobiográfico y que por supuesto menciona la casa de la calle Suipacha. Luego, una vez que debemos la foto
Sí, esta es la de agronomía. Esa es la de agronomía. No, la de la calle Suipacha no la tenemos. Aclaro, para que ya se podrán dar cuenta que así como hay gente que peregrina a ver a la Virgen de Lourdes, bueno, María Ángeles va por todos los lugares por donde pasó Cortázar, se saca fotos de los lugares, roba mampostería, bueno, todo lo que puede, que no todo se puede contar, y así armamos esta especie de PowerPoint. Pero bueno, de la calle Suipacha no tenemos más que el rastro de lo que el propio Cortázar dice, pero sobre esto vamos a volver más adelante. Entonces, ahí sí se va a Bolívar. Claro, bueno, él tiene que buscar trabajo porque es el sostén de su madre y de su hermana, entonces él tenía el título de maestro normal con especialidad en letras en la escuela famosa Mariano Acosta de Buenos Aires, y entonces consigue unas clases de geografía e historia y de instrucción cívica en un colegio nacional de Bolívar. Entonces en Bolívar se instala en una pensión. ¿Qué es la pensión? La Vizcaína, que es esa, y que está tal cual, ¿eh? En Bolívar también, bueno, ya otro día os lo cuento. Luego, en Bolívar se aburría mucho, entonces tuvo mucho tiempo para escribir cartas. Entonces tenemos, luego lo hablaremos, una carta maravillosa absolutamente, escrita en Bolívar a una amiga suya, bueno, luego os muestro los rastros que dejó, donde él ahí empezó a estudiar alemán. Fijaros cómo se aburriría. Bueno, estudió alemán para con el amor que le tengo al idioma, quiero decir, para leer a Rilke en el original, pero quiero decir, si hubiera tenido mucho que hacer, a lo mejor no estudiaba alemán. Pero bueno, por suerte para nosotros estudió alemán, inglés y francés y literatura y filosofía y de todo. Bueno, cuando pudo mejorar su situación, desde el punto de vista del tiempo libre, que era lo único que le obsesionaba, consiguió más horas de cátedra, pero más tiempo libre, parece una contradicción, en Chivilcoy. En Chivilcoy se instaló en la pensión Barcilio. La pensión Barcilio no existe más, esa foto es histórica, y ahora hay una mueblería, con lo cual no traje la foto, porque la verdad que no tiene mucho sentido. Y en Chivilcoy tuvo otro tipo de vida, porque podía volver los fines de semana a Buenos Aires. Eso le cambió mucho, no que dejó de leer ni nada de eso, pero bueno, retomó su vida, digamos, con su familia y sus amigos en Buenos Aires. Ya hablaremos de Chivilcoy, porque él lo pasó mal en Chivilcoy. De hecho, tuvo problemas hasta políticos en Chivilcoy, porque se negó a besar el anillo de Monseñor una vez que vino de visita. Entonces, bueno, lo crucificaron casi, ¿no? Pero bueno, son anécdotas. Luego, entonces, hubo unos amigos suyos que formaban parte de la comisión fundadora de la Universidad de Cuyo. Y entonces lo invitaron a dar clase. Y él entonces aceptó dar clases de inglés, de literatura inglesa y de literatura francesa en Mendoza. Ahí es importantísimo el paso por Mendoza porque luego ya lo completaremos. Ahí sí se relacionó con, digamos, la mejor sociedad culta y artística de Mendoza, ¿no? Él tuvo ahí amigos muy importantes que fueron amigos para toda la vida. Por ejemplo, el escultor y grabador Sergio Sergi, que su apellido verdadero era Océbar, y tuvo también la amistad de su esposa, que le pasó a máquina, atención, los cuentos, que luego fueron La otra orilla, pero Casa Tomada. Con lo cual él, que estuvo en el año 44 y 45 en Mendoza, sabemos ahora que Casa Tomada lo empezó a escribir en Buenos Aires, pero lo terminó de rematar en Mendoza en el año 44. Ese dato es muy importante para despejar otras dudas que luego ya hablaremos. De Mendoza él siempre conservó un hermoso recuerdo. Yo no tengo la foto ahora porque no la tenemos ahora, pero tenemos esto, que es un grabado de Sergio Sergi. Este grabado se llama La Casa Vieja y era de 1930. Este grabado tiene especial importancia porque Casa Tomada es un cuento que él escribió cuando se despertó de una pesadilla. Y curiosamente, cuando se despierta de la pesadilla y luego habla con su amigo Sergio Sergi, y Sergio le muestra este grabado, Cortázar le dijo: es exactamente como yo me sentí expulsado de la casa. Lo cual es un dato muy curioso porque es
esa sí que es una imagen muy inquietante. Bueno, así inquietante fue para él despertarse de esa pesadilla que luego se transforma en el famosísimo cuento Casa Tomada, del cual hablaremos. Bueno, después de Mendoza, él vuelve a Buenos Aires, porque bueno, empieza a haber problemas en la universidad, él vuelve a Buenos Aires y es gerente de la Cámara Argentina del Libro y vive otra vez en la casa de su madre, en agronomía, con lo cual no lo volvemos a poner, pero bueno, volvió a agronomía. Y luego inmediatamente empieza a pensar en venirse a Europa y hace un primer viaje iniciático en 1950, no tenemos rastro de las pensiones donde vivió, eso sí que no. Del barco en el que vino sí, pero las pensiones no. Luego finalmente en el año 51, después de haber publicado Bestiario, que pasó inadvertido absolutamente porque en aquel tiempo no había redes sociales ni nada, en noviembre de 1951 él embarca para venirse definitivamente a vivir a Francia. Y en Francia viene con una beca, con lo cual se aloja en la Maison de l'Argentine, o sea, en la Casa Argentina de la Cité Universitaire, de la Ciudad Universitaria de París, y tenemos una foto de él en el balcón. Luego viene Aurora Bernardes y se casan. Y bueno, viven en... Ya vivía ahí, ¿no? ¿Esa? Bueno, viene Aurora, sí, a finales del 52 viene Aurora Bernardes y al poco tiempo empiezan a trabajar los dos ya a full en la UNESCO como traductores y se casan en agosto de 1953. Inmediatamente de casados hacen el plan de irse a vivir a Roma, que era más barato que París, porque el escritor que estaba entonces en la Universidad de Puerto Rico, Francisco Ayala, le encarga a Cortázar la traducción de los textos que no son poesía de Poe. Entonces deciden irse a vivir a Roma y de paso ahorrar. Bueno, se van a vivir a Roma y viven en una calle que se llama Vía de la Propaganda Fide, que está al lado de Plaza España, cosa que a él lo hizo muy feliz porque él adoraba a Keats, entonces todos los días pasaba por enfrente de la casa memorial de Keats y Byron y Mary Shelley, y además les permitía recorrerse a Aurora y a él los museos maravillosos y todo lo que sabemos que hay en Roma. Y también visitar la tumba de Shelley en el cementerio acatólico de Roma, donde todos hemos ido a robar una hojita de la tumba, como había hecho su cuñado Francisco Luis Bernardes. Bueno, luego entonces ya con lo que ahorran en Roma y lo que les pagan por las traducciones del Poe, más un trabajo importantísimo que hizo Aurora para unas enciclopedias que también dirigía Francisco Ayala, vuelven un tiempo así a unas pensiones, pero luego se compran la famosa casa del número 9 de la Place du Général Muret en París, que hay una foto del interior. Esa casa tiene muchas anécdotas y bueno, una de ellas la ha contado Vargas Llosa, de que parecía que la casa estaba pensada para Cortázar y para Aurora, porque Cortázar era muy muy alto, Aurora era muy muy bajita y la casa era así, entonces decían que Cortázar caminaba por el lado alto y Aurora por el lado bajito. Bueno, esa casa es una casa preciosa, preciosa, porque es en un interior y era una antigua, ¿cómo se dice?, caballeriza, con lo cual no hay parte de abajo. Había que subir una escalerita y había un primer piso y un segundo piso. Y todo era largo, largo, largo. Una casa realmente deliciosa donde vivió Aurora hasta su muerte. Luego, en el año 64, ellos quieren salir de París porque han conseguido unos horarios mejores para trabajar medio año y disfrutar de la vida otro medio año. Entonces, se buscan una ranchito, que llama él, en la Provenza francesa. Y entonces en un pueblecito que se llama Señón, que yo cuando era chica creí que era Saigón, no, es Señón, se compran el famoso ranchito que luego heredó, por las cosas de la vida, el hijo de su segunda compañera, y bueno, ahora lo tiene él, pero cuando yo fui, que no está la foto de que hice, todavía no estaba ampliado. Ahora si vais algún día a Señón es como una mansión enorme, pero entonces era un ranchito. Bueno, lo que hay aquí es el planito de la casa que él hizo cuando todavía era el ranchito, que figura en una carta que él le escribió a su querida amiga y poeta Luisa Futoransky, que vive en Francia actualmente. Ella le mandó un poema y él le responde
como el viejo poeta. A mí me gusta mucho esa carta, porque ahí él se asume en el año 72 como poeta, que fue lo que fue siempre. Entonces, él escribe esa carta con 9 hojitas que las iba tirando. Es muy divertida esa carta. Y bueno, y le hace el planito de cómo es. Entonces, bueno, él ha hablado mucho de esa casa, sobre todo en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Habla de los veranos en la Provenza, de la nube de mármol que iba a caer sobre el pueblo vecino, bueno, todas esas cosas. Y también habla del gato, ¿no? O sea, la famosa historia del gato que venía a visitarlos en verano y luego los abandonaba. Bueno, luego la casa de Señón ha sido un lugar de encuentro de todos los amigos suyos. Incluso hay una reunión muy importante para organizar la edición de una revista que se llamó Vuelta, que los reúne a todos, a Vargas Llosa, bueno, a todos, a Vargas Llosa, García Márquez y Goytisolo en esa casita. Y también a Julio Silva, que fue su amigo, el escultor, etcétera, etcétera. Bueno, luego se separan Aurora y él se va a pisos, nunca convive con Une Carvelis, pero luego en el año 78 empieza a convivir con la canadiense Carol Dunlop, que fue su segunda esposa, se casó con ella, y luego se compraron la casa en el 4 de la Rue Martel, cerca de la Galería Vivien, sabéis, ¿no? Donde entraba y salía en Argentina en la Galería Güemes. Entonces, esa fue su última casa. Los libros que están en la Biblioteca March vinieron de esa casa. Aurora lo cuidó hasta último minuto, fue su gran compañera y su amiga del alma. Él murió en el Hospital Saint-Lazare de París. Pero antes de eso, sabéis que hicieron un viaje precioso que se llamó, que tuvo como nombre, el título del libro es Los autonautas de la cosmopista, y entonces vivieron en Fafner, es decir, el dragón. Es una Volkswagen que adaptaron para hacer el viaje atemporal desde París a Marsella, que en lugar de hacerlo en 12 horas, lo hicieron en 30 días. Bueno, ese libro es delicioso. Bueno, él, imaginaros lo alto que era, tuvieron que fabricarle un techo particular ahí para que él no se diera golpes en la cabeza, pero ahí tenían de todo, sobre todo su máquina de escribir, ¿no? Y era un hogar también ambulante. Luego, bueno, él se enfermó, como sabéis. Carol murió antes que él y lamentablemente, bueno, murió en el Hospital Saint-Lazare, que es un hospital histórico de París. Este es el breve recorrido, que por supuesto no exhaustivo, porque él vivió en muchísimos sitios. Luego también los barcos tuvieron importancia, que esto podríamos haberlos incluido, ¿no? El Conte Biancamano. Los hoteles. Los hoteles, porque él fue traductor de la UNESCO, con lo cual cuando no estaba en Irak, estaba en Montevideo, y cuando no, estaba en Uganda. Y de eso hay rastros, afortunadamente, de todo en las cartas, pero no en nombre de los hoteles. Pero tengo que decir una cosa, compartimos un barco. ¿Tú sabías eso, no? No. Bueno, cuando nosotros emigramos, pues yo soy sudaca, pero soy nacida en Ávila, o sea, sudaca absoluta. De Ávila nos fuimos a la Patagonia. ¿Pero en qué? Nos fuimos en el barco de bandera francesa Provence. Claro, mi madre, como era castellana, decía el Provence, con lo cual yo nunca supe que era lo mismo la Provence que el Provence. Y resulta que nos fuimos en el año 57, desde Barcelona a Buenos Aires, ¿vale? ¿Y qué pasó en el año 51? ¿En qué barco se vino Cortázar? ¿En ese? En el Provence, que era como un autobús que iba y venía todo el rato, o sea, no tiene nada de malo, pero me pareció gracioso que en el único lugar del mundo donde yo me podía haber encontrado simbólicamente fue en los pasillos de la tercera clase del barco Provence. Ahora, de todo este periplo por tantos lugares, ¿no? Digamos, es curioso porque uno pensaría, bueno, un escritor que ha vivido en tantos lados quizás añoraría sentarse, ¿no? Estar en un lugar o idealizaría la idea de casa, la idea de hogar, ¿no? Cuando en Casa América nos proponen hacer este coloquio, nosotros empezamos a revisar la obra y de pronto lo que nos dimos cuenta es que cada vez que él se refiere a las casas, y se refiere mucho, en muchos cuentos y en muchas conferencias, en un montón de ocasiones distintas, a la figura de la casa, en realidad casi siempre son casas donde la comodidad brilla por ausencia, digamos. No son casas en el sentido de hogar, protección, son más bien lugares o incómodos o problemáticos o lisa y llanamente peligrosos. Pero lo curioso es que nos dimos cuenta que las casas aparecen en Cortázar desde mucho antes de que él publicara incluso su primer libro de cuentos, y hemos rastreado como la primera mención
que hemos encontrado nosotros, a su idea, la importancia que él le da a las casas, en una carta que le manda en 1940 a una amiga. ¿En dónde estaba todo esto en 1940? Él estaba allá en Chivilcoy Okay. y le escribe a su amiga que estaba en Bolívar. Ok. Entonces, le pedimos a Víctor Laplace, actor argentino, que muchos de los que están aquí quizás conoceréis, que ha hecho cantidad de películas en los últimos 40, 50 años, que leyera unos fragmentos de esa carta en los que él reflexiona sobre lo que significa para él una casa, las casas, y la relación que establece con ellas. Entonces, vamos a compartir ahora este audio que es bastante cortito y nos va a sorprender bastante, creo yo. Contó Mercedes que estuve en su casa, una casa tibia y acogedora como la de ustedes, y que la recordamos muchas veces. Y no sé si les ocurre lo que a mí. Yo me quedo con las casas donde he sido feliz, donde he asistido a la belleza, a la bondad, donde he vivido plenamente. Guardo la fisonomía de las habitaciones como si fueran rostros. Vuelvo a ellas con la imaginación, subo escaleras, toco puertas y contemplo cuadros. Yo no sé si los hombres son demasiado ingratos con las casas, o si en mi ingratitud hacia ellas hay algo de neurosis. El hecho es que amo los recintos donde he encontrado un minuto de paz. No los olvido nunca, los llevo conmigo y conozco su esencia íntima, el misterio ansioso por revelarse que habita en toda pared, en todo mueble. Una vez, un querido amigo mío se mudó de casa. Estando yo en Bolívar, me comunicó la noticia cuando la antigua residencia había sido ocupada por nuevos moradores. Si supieran ustedes cómo me dolió saberlo. Había en aquella casa, en lo alto de una escalera de hierro, una piecita donde, siendo estudiantes, 3 o 4 camaradas nos habíamos reunido 100 veces para fumar, reír, soñar y decir todos los lirismos que se dicen en la adolescencia. Mi amigo acababa de irse de esa casa y yo supe, de una manera inexplicable pero imperiosa, que no había subido a esa piecita para despedirse de ella, para decirle adiós. Se fue de esa casa como la mayoría de los hombres se van de sus casas, fríamente, sin concederle otro valor que el de cosas útiles que repentinamente han dejado de serlo. Ahora pienso que eso les sucede a los argentinos por la misma razón que determina muchos de sus actos: la carencia de una historia. Las casas de Europa, ¿cómo no quererlas si están casi vivas? Los siglos, las costumbres, la tradición, las han ido llenando de una atmósfera que solo un extranjero podría ignorar. Pero aquí, con nuestra civilización de cemento armado y techos defendidos de la humedad, aquí, con nuestra bonita arquitectura moderna, claro, uno no puede sentir las casas y sin embargo yo sé que ellas tratan de comunicarse, de hacerse querer. Yo me explico los fantasmas. ¿Cómo no regresar de la muerte algunas veces a visitar las casas queridas? ¿Cómo no acariciar las colgaduras, entornar las puertas de los armarios, asistir al lago de los espejos, entreabrir el aire de los aparadores? Yo seré un fantasma incansable alguna vez. Tengo tantas casas que visitar de nuevo, diseminadas en la ciudad, en los pueblos, en las novelas, en la historia. Bueno, hoy mismo, Diego y yo, en estas conversaciones locas que tenemos, nos dimos cuenta de que aquí está el antecedente del Club de la Serpiente. En realidad ese grupo de adolescentes son casi, podría decir, equivalentes al grupo de amigos que se reúnen en esos pisos de París,
que ya veremos luego la descripción que él hace, a escuchar discos, a escuchar jazz. Es exactamente la idea que es 20 y tantos años después, o sea, esto es en el 40, él publica Rayuela en el 63, después de 10 años de elaboración, es la misma idea de las casas son habitadas en el fondo gracias a la amistad y al amor, pero la casa es ajena a eso, es la gente que habita la que les da una entidad particular. Sí, y también es cierto que para él, a mí me sorprende que escriba así una carta. Claro. ¿No? Que esto no sea un poema o un texto, digamos, estrictamente literario, aunque evidentemente sí lo es. ¿Sí? Aunque cumpliera la función de comunicarse, pero claramente él ya está empleando toda una serie de figuras y de recursos que luego van a marcar también su obra. Y para compartir, para hacer esta especie de puente, se nos ocurrió pedirle a Ana María Picchio, otra actriz de la misma generación, digamos, que ha trabajado con algunos directores de la generación del 60 en Argentina, que leyera uno de los fragmentos más famosos de Rayuela, que es la carta, curiosamente, que le escribe la maga a su hijo, en donde describe un poco algo de la vida un poco extraña en esos pisos de París, que evidentemente tenían que ver con los lugares que realmente frecuentaba Cortázar. Es un fragmento muy chiquito, no sé si querés introducir algo más sobre esto. No, después... a ver, un momento que tengo que adelantar. Es la carta al bebé Rocamadour. Sí, Rocamadour. En París somos como hongos. Crecemos en los pasamanos de las escaleras, en piezas oscuras donde huele a cebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor. Y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi. Enciende los cigarrillos y habla. Y afuera hay de todo. Las ventanas dan al aire y llueve muchísimo aquí, Rocamadour. Mucho más que en el campo. Y las cosas se herrumbran, las canaletas, las patas de las palomas, los alambres con que Horacio fabrica esculturas. Casi no tenemos ropa nosotros, nos arreglamos con tan poco. Un buen abrigo, unos zapatos en los que no entre el agua. Somos muy sucios. Todo el mundo es muy sucio y hermoso en París, Rocamadour. Las camas huelen a noche y a sueño pesado. Debajo hay pelusas y libros. Horacio se duerme y el libro va a parar abajo de la cama. Hay peleas terribles porque los libros no aparecen y Horacio cree que se los ha robado Zip. Hasta que un día aparecen y nos reímos. Y casi no hay sitio para poner nada, ni siquiera otro par de zapatos. Rocamadour. Para poner una palangana en el suelo hay que sacar el tocadiscos. Pero ¿dónde ponerlo si la mesa está llena de libros? Yo no podría tenerte aquí. Aunque seas tan pequeño, no cabrías en ninguna parte. Te golpearías contra las paredes. Rocamadour. Bueno, quienes hayan leído Rayuela recordarán que este es uno de los pasajes más tristes y más dramáticos, yo creo, de todo el libro, porque qué difícil es imaginarse a una madre que, bueno, esta carta se le escribe antes, pero que el bebé muere, creo, al día siguiente, ¿no? Y la soledad que eso supone, y también la incomprensión del resto del grupo, ¿no? O sea, es un tema difícil de abordar, ¿no? El tema de la muerte de un niño siempre, ¿verdad? Pero bueno, hemos rescatado la parte que quizá pues menos triste para justamente vincular esta idea de las casas no acogedoras, porque realmente la casa está llena de libros, está llena de pelusas, está llena de basuras. Bueno, en el libro acuérdense que los vecinos se enfadan, que les golpean el techo porque la música está muy fuerte, se enfadan con
la portera. Bueno, tienen siempre conflictos por el tema de la convivencia, porque ellos son ruidosos, ¿no? Y los franceses en aquella época, bueno, me tocó también que me chistaran a las 10 de la noche, porque ellos se duermen pronto, ¿no? Bueno, no sé ahora, pero digamos, en aquella época, ¿no? Entonces, ellos eran extranjeros, eso es interesante. Ya sabemos lo que significa ser extranjero en algún momento, donde tú chocas al principio siempre con las costumbres de ellos, y claro, te tienes que ir adaptando. Pero bueno, ahora yo quería también referirme a lo que supone la casa como espacio cinematográfico. Perdón, un momento, antes de meternos en ese territorio, porque estábamos hablando de Rayuela Sí. y de todo este periplo en la vida de Cortázar, y justamente señalamos siempre que Rayuela es un punto de inflexión. Ah, sí. Digamos, no solamente porque va a ser la novela que de alguna manera lo pone en el mapa, ya a esa altura le había publicado varios libros, Sí. pero ninguno con la repercusión que le va a dar Rayuela. Entonces, Rayuela de alguna manera es un libro que le cambia la vida, ¿no? que lo recoloca en otro lugar. Y si bien es su libro más famoso, nosotros comentábamos hoy que hay un libro inmediatamente anterior que muchas veces por su levedad, como me decía hoy María Ángeles, no se lo considera a la altura de otros de los libros del autor, porque para mí particularmente es uno de mis libros preferidos, que es Historias de Cronopios y de Famas, que es un libro muy lúdico, lleno de humor, que apela mucho al absurdo, y donde para mí hay una de las claves para entender la poética de Cortázar, más allá de que yo no me considero ni remotamente un especialista en Cortázar, pero bueno, como lector digo esto. Y hoy me contaba María Ángeles que ese libro tiene un origen muy curioso que yo desconocía. Bueno, cuando él se fue a vivir a París, sus amigos, por ejemplo, del Mariano Acosta, entre los cuales estaba Eduardo Jonquière, que era grabador y poeta, se quedan momentáneamente en Buenos Aires y tienen 3 niños, la pareja. Entonces él empieza a escribirle cartas a sus amigos con el añadido de que en un momento se le ocurre, en el año 52, introducir unos cuentecitos. Dicen, me han nacido unos cronopios, ¿no? Y empieza a mandarles a los niños, a Maricló y a Eduardo, esos cuentecitos que dice, a Aurora le parecen moralizantes y a Devoto, que era otro gran amigo suyo, no le gustan ni medio. Pero él, como era algo que escribía por placer y sin obligación y para satisfacer a los niños, a los que él consideraba sus sobrinos, empieza a meter en las cartas, por ejemplo, historias, por ejemplo, el oso de las cañerías, por ejemplo, aplastamiento de las gotas, o sea, todos esos cuentecitos, y también, por supuesto, las instrucciones para darle cuerda a un reloj, las instrucciones para subir una escalera, todo, y, bueno, y otros, por ejemplo, simulacros donde la familia monta una guillotina en el patio, ¿no? Los de la parte de material plástico. Y muchas reflexiones que luego son posteriores sobre temas que son muy de actualidad. Por ejemplo, hay un texto que es premonitorio sobre la contaminación, o sea, que habla el fin del fin, ¿no? de los océanos llenos de plástico y de papel. Y también, por ejemplo, un tema que él sufrió como extranjero, que era el tema de los papeles, ¿no? Entonces hay un cuento que se llama Camello declarado indeseable, con lo cual, fijaros, en el año 52 él ya está pensando en problemas que son tan actuales hoy, ¿no? Este libro, que yo considero efectivamente parece leve y que él lo hizo empezó satisfaciendo digamos, el amor con estos niños. Él tuvo la suerte de que hubo un editor, que fue el editor que luego le publicó Rayuela, que fue Paco Porrúa, y que lo entendió, digamos, ¿no? Y entonces se publica Historia de Cronopios y de Famas en el 62, o sea, un año antes de Rayuela. Curiosamente, esto tiene un pequeño antecedente que voy a darme prisa para contarlo. Antes de que se publique este libro, él tenía un amigo, que fue luego su traductor, que se llamaba Paul Blackburn, que vivía en Nueva York y tenía un programa de radio. Entonces, ¿qué hizo? Le mandó también a él los cuentecitos. Paul Blackburn los traduce y tuvo la gran idea de leerlos en la radio. Curiosamente, los oyentes empezaron como locos a mandar cartas de apoyo y se publica en Estados Unidos muchos cuentos que luego en esta edición no se publicaron.
Y eso le sirvió a Cortázar de apoyo para convencer al editor, bueno, al editor no, quizá a los dueños de la editorial, de que había sido un éxito en los Estados Unidos, que ya sabéis que siempre eso es muy importante, ¿no? Si triunfa en Estados Unidos, seguro que aquí tal. Así que bueno, este libro tuvo una peripecia muy interesante y para mí, hoy día, es mi segundo libro favorito. ¿Después de? Después de Rayuela. Ok. Pues vamos a escuchar el que supuestamente es el primero de los sí, cuentos el primer escritos. cuento que mandó. Le hemos pedido nada menos que a Héctor Alterio que lo leyera y ahora después quiero volver sobre una reflexión que tenemos por ahí de Cortázar respecto al humor. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Y le hemos pedido también a Marilú Marín, casi todos los cuentos de Cronopio, si alguien de los aquí presentes no lo ha leído, suelen ser bastante cortos. Sí. Este, de hecho, tiene una sola frase, bueno, son 2 frases, 2 oraciones, y hay otro también muy breve que a mí me gusta mucho, que le pedimos a Marilú Marín, actriz argentina, pero que vive en Francia hace muchos años, que hace poco estuvo haciendo también teatro aquí, que nos leyera y que es el siguiente. Haga como si estuviera en su casa. Una esperanza se hizo una casa y le puso una baldosa que decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. Una fama se hizo una casa y no le puso mayormente baldosas. Un cronopio se hizo una casa y, siguiendo la costumbre, puso en el porche diversas baldosas que compró o hizo fabricar. Las baldosas estaban colocadas de manera que se las pudiera leer en orden. La primera decía: bienvenidos los que llegan a este hogar. La segunda decía: la casa es chica, pero el corazón es grande. La tercera decía: la presencia del huésped es suave como el césped. La cuarta decía: somos pobres de verdad, pero no de voluntad. La quinta decía: este cartel anula todos los anteriores. Rajá, perro. Bueno, a mí me encanta este tipo de humor de Cortázar y hay en un texto donde él reflexiona un poco sobre el humor, dice algo que a mí me parece que es una pieza muy interesante para entender qué rol juega el humor para la poética de Cortázar. Él dice, pienso en Charry, en el dramaturgo, en un lento comercio a base de humor. Esto me encanta, un lento comercio a base de humor, de ironía, de familiaridad, que termina por inclinar la balanza del lado de las excepciones, por anular la diferencia escandalosa entre lo sólito y lo insólito, y permite el paso cotidiano a un plano que a falta de mejor nombre seguiremos llamando realidad. Y aquí en esta idea ya está lo de los dos mundos, que es una de las claves para entender, creo yo, lo esencial del mundo de Cortázar, entre la diferencia entre lo fantástico y lo no fantástico, entre lo real y lo ficcional, etc. Sobre esto ahora vamos a entrar ya de lleno hablando de lo amenazante en la obra de Cortázar. Pero hay un texto dentro de los cronopios que para mí también, bueno, para nosotros, esto lo comentábamos, es un poco un texto bisagra, porque si bien es humorístico, no tiene este humor. De los cronopios está en otra sección del libro, es una de las instrucciones, y para mí empieza a permitir ya otro tipo de lecturas, ¿no?, de Cortázar, que tiene que ver con lo solemne, con lo académico, que era algo que en realidad lo miraba con un poco de desconfianza, ¿no? Entonces, esto es un texto que casi podría haber sido de un espectáculo, habría podido formar parte de un espectáculo de Lelutier, no sé si sabes quién es. Que por cierto tiene un espectáculo precioso que se llamaba Humor Dulce Hogar. Y vamos a escucharlo leído nada menos que por Rafael Espejo, que es un dramaturgo que también tiene un sentido del humor muy particular. Para subir una escalera. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo
y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se situó un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado, y llevándola a la altura del pie, se la hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie, y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Bueno. Este es el mejor Cortázar, como diríamos, apto para enfrentar la tarea cotidiana, la dura tarea cotidiana de ablandar el ladrillo, como él decía, ¿no? No, a mí este humor de Cortázar es genial porque te hace realmente ver lo cotidiano desde otra perspectiva. O sea, es un humor que va mucho más allá de ser gracioso. No. Es entender lo absurdo dentro de lo cotidiano, que es como una de las claves para no sumirte en la desesperación. En la desesperación, claro, absolutamente. Y también entender la dimensión absurda de muchas de las contingencias que nos sostienen en el día a día, ¿no? Y que si uno las piensa un poco son descabelladas, pero sin embargo convivimos con ellas y seguimos adelante como si fueran naturales, ¿no? Que esto es algo que también él va a comentar muchas veces en estos otros cuentos, donde así como él habla, ¿no?, de lo absurdo cotidiano, también habla de la convivencia con lo inquietante, que esto es otra cosa que a nosotros nos parecía lo más claro y lo más digamos, complejo también de abordar, y que ha sido una de las características que primero destacaron en la obra, en los cuentos de Cortázar, antes de la publicación de Rayuela, y antes de sus textos más políticos, que son los que va a hacer a partir de los años 70, digamos, ¿no? De hecho, el primer cuento que se publica de él, y María Ángeles tiene aquí, María Ángeles tiene una colección en su casa de textos absolutamente impresionantes. Este es un original de la revista Los Anales de Buenos Aires, que dirigía un tal Jorge Luis Borges, no sé si os suena, que es el primero que, digamos, descubre en este autor desconocido un valor digno de destacar, y él publica un primer cuento que es un cuento fundante de la poética de Cortázar, que es Casa Tomada, justamente, que nosotros, bueno, teníamos la intención de compartir como cierre de este evento. No sé si nos dará tiempo, pero bueno, lo curioso también es que en esta primera publicación la ilustración de Casa Tomada está hecha por Nora, hermana de Jorge Luis Borges, Nora Borges,
ilustradora también bastante famosa, y es curioso, digo, porque el argumento se centra en la relación de dos hermanos, ¿no? Entonces es curioso que justo la ilustración del cuento la haga la hermana de quien decide publicarlo. Pero bueno, esto supongo que Cortázar no lo sabría mucho, pero le hubiese encantado haberlo sabido. Bueno, o sea, habrá llegado a la cuenta más adelante. Acabo de descubrir que la casa que ilustra Nora Borges se parece a la casa de la pensión Bercilio. Total. Bueno, sí, esta es una bella edición, ¿verdad? Dorada. Borges dice que él no era él era simplemente el secretario de redacción, pero en realidad era quien decidió abrirle la puerta a Cortázar, y eso ya lo situó en el escenario del panorama cultural argentino con un cuento. Un Año cuento 46. Que más tarde, si bien venía de la versión original de La otra orilla, como se ha descubierto recientemente, sí, en realidad va a ser luego publicado en otro volumen que es el primer libro de cuentos. Esta es la primera edición de Bestiario, y el primer cuento desgajado de la colección de La otra orilla, que lo publica póstumamente Aurora, es justamente Casa Tomada. Sobre Casa Tomada vamos a volver después, pero nos parece interesante detenernos en este libro en particular, porque aquí es donde claramente aparece la casa como un territorio de angustias, como un territorio de pesadillas, de amenazas, desde una perspectiva también bastante freudiana, vamos a decir, por lo menos la lectura que uno hoy puede hacer. El propio Cortázar va a hablar largamente sobre su forma de entender lo fantástico y sobre este libro en particular. Tenemos aquí nada más que un minuto de la mítica entrevista también que le hacen en el programa de la televisión española A Fondo, y nos pareció oportuno, dado que estamos en Madrid, compartirlo. Sí, toda esa serie de cuentos de Bestiario son los primeros cuentos en que yo me sentí relativamente seguro de haber dicho lo que quería decir. Son cuentos fantásticos, pero lo que pasa es que la noción de fantástico es una noción que también el diccionario, ¿no? El cementerio ha dividido para separarlo de lo real. Yo me di cuenta oscuramente que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí, y era un poco penoso, que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado del territorio real. Claro. Es decir, que sucedieran cosas fantásticas en los libros o que pudieran sucederme a mí en la vida, eran hechos que yo asumía sin protesta y sin escándalo. Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se lo reduce inmediatamente de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia. No, es una excepción. ¿Ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que te está amenazando por otros caminos que los caminos de la lógica. Bueno, entonces, como ves, mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Es muy interesante porque, por ejemplo, el fantástico en Borges sería, había una vez, y uno hace inmediatamente el pacto que hace el lector, digamos, con el autor, que es la suspensión momentánea de la incredulidad, ¿no?, que decía Fausto Coleris. Pero en Cortázar no es así, porque Cortázar nunca empieza un cuento había una vez. Él empieza, era una casa tal y cual, y en algún momento se produce una fisura de la realidad. Hay como un pliegue de la realidad, algo parecido a lo de Alicia en el País de las Maravillas cuando cae en el agujero. Eso se parece más. Y luego uno está en otro universo, no sé si paralelo, porque él con el tema del tiempo y el espacio, sabes que le encantaba la física cuántica y todo eso, nunca se terminó de aclarar bien de qué lado estaba la cosa, pero bueno, siempre los cuentos de Cortázar empiezan en la más absurda y cotidiana realidad, digámoslo así, ¿no? Lo que pasa es que para él la realidad y la literatura no tenían planos diferentes, era parte de lo mismo, por eso habla de que para él no existen las casualidades ni las coincidencias. Él hablaba, siguiendo una idea de Cocteau, de que lo que hay son figuras, o sea, que se van armando unas figuras, que por supuesto se terminan de armar cuando uno se muere, creo yo, donde las piezas van encajando, pero donde las casualidades no tienen absolutamente nada que ver.
Y dentro de la presencia de lo raro, pero con lo que se convive con naturalidad, porque a mí también me parece muy interesante esto, que en muchos de los cuentos de Cortázar hay elementos inquietantes que los propios protagonistas de los cuentos asumen como parte natural de su día a día. Y esto es un elemento que justamente, paradójicamente, es lo que los vuelve más perturbadores. Totalmente. Entonces, el primero para mí de los cuentos que más instala esta idea de la convivencia con lo fantástico es Carta a una señorita en París, que además reúne varios de los elementos de los que venimos hablando hasta ahora. ¿Por qué? Porque transcurre en el departamento, en el piso de la calle Suipacha, donde Cortázar verdaderamente había vivido. Yo creo que por lo menos uno de los dos personajes, el narrador, si no ambos, son traductores. ¿No? Él es porque el traductor, está hablando de que Beirat y... se le ha atascado, o sea, y efectivamente le estaba traduciendo para las editoriales de los exiliados republicanos, por ejemplo, Imán, o Realidad, él traducía cosas, o para la revista Leoplan, él era traductor, trabajaba de traductor. Pero me refiero al narrador. Y el narrador es un traductor. Por eso. Y por culpa de lo que pasa en el cuento, él se atrasa en su obra de traductor. Entonces, otro de los elementos que a mí me llama la atención es la cantidad de texturas que describe Cortázar en este cuento. El modo en que habla en que el narrador, digamos, o sea, Cortázar, hace hablar al narrador en una supuesta carta, de vuelta a la idea de la carta. Fijaros cómo la carta es una figura, un dispositivo narrativo muy habitual en la obra de Cortázar y en la vida de Cortázar. Sí. En realidad, él va, que esto me recuerda después esto que hicimos nosotros, pero bueno, en esas descripciones además hay una especie de fascinación que el narrador tiene sobre la dueña de la casa que él está habitando. Entonces también de nuevo otra idea que va a volver en muchos cuentos, que es la de alguien que habita un espacio que es de otro. Entonces, en este cuento se cruzan un montón de cosas que luego Cortázar va a desplegar en diferentes cuentos de diferentes libros. Le pedimos a Guido Balzaretti, que es un actor que quizás no conocéis tanto como a Héctor Alterio y demás, que tienen larga trayectoria detrás, pero que viene encadenando varios protagónicos de musicales. Ahora lo podéis ver haciendo El fantasma de la ópera en Gran Vía. Y le pedimos a él que leyera unos fragmentos muy breves de Carta a una señorita en París. André, yo no quería venirme a vivir a su departamento de la calle Suipacha. No tanto por los conejitos, más bien porque me duele ingresar en un orden cerrado, construido ya hasta en las más finas mallas del aire, esas que en su casa preservan la música de la lavanda, el aletear de un cisne con polvos, el juego del violín y la viola en el cuarteto de Rará. Me es amargo entrar en un ámbito donde alguien que vive bellamente lo ha dispuesto todo como una reiteración visible de su alma. Aquí los libros, de un lado en español, del otro en francés e inglés. Allí los almohadones verdes. En este preciso sitio de la mesita, el cenicero de cristal que parece el corte de una pompa de jabón. Y siempre un perfume, un sonido, un crecer de plantas, una fotografía del amigo muerto, ritual de bandejas con té y tenacillas de azúcar. Querida André, qué difícil oponerse, aún aceptándolo con entera sumisión del propio ser, al orden minucioso que una mujer instaura en su liviana residencia. ¿Cuán culpable tomar una tacita de metal y ponerla al otro extremo de la mesa? Ponerla allí simplemente porque uno ha traído sus diccionarios ingleses y es de este lado, al alcance de la mano, donde habrán de estar. Mover esa tacita altera el juego de relaciones de toda la casa, de cada objeto con otro, de cada momento de su alma con el alma entera de la casa y su habitante lejana. Usted sabe por qué vine a su casa, a su quieto salón solicitado de mediodía. Todo parece tan natural, como siempre que no se sabe la verdad. Usted se ha ido a París. Yo me quedé con el departamento de la calle Suipacha. Elaboramos un simple y satisfactorio plan de mutua convivencia hasta que septiembre la traiga de nuevo a Buenos Aires y me lance a mí a alguna otra casa donde quizá
pero no le escribo por eso. Esta carta se la envío a causa de los conejitos. Me parece justo enterarla. Y porque me gusta escribir cartas. Y tal vez porque llueve. Me mudé el jueves pasado, a las 5 de la tarde, entre niebla y hastío. Justo entre el primero y segundo piso, sentí que iba a vomitar un conejito. Nunca se lo había explicado antes. No crea que por deslealtad, pero naturalmente uno no va a ponerse a explicarle a la gente que de cuando en cuando vomita un conejito. Cuando siento que voy a vomitar un conejito, me pongo 2 dedos en la boca como una pinza abierta y espero a sentir en la garganta la pelusa tibia que sube como una efervescencia de sal de frutas. Todo es veloz e higiénico. Transcurre en un brevísimo instante. Saco los dedos de la boca y en ellos traigo sujeto por las orejas a un conejito blanco. Comprendí que no podía matarlo, pero esa misma noche vomité un conejito negro y 2 días después uno blanco y a la 4ª noche un conejito gris. Usted ha de amar el bello armario de su dormitorio con la gran puerta que se abre generosa, las tablas vacías a la espera de mi ropa. Ahora los tengo ahí dentro. Hago lo que puedo para que no destrocen sus cosas. Han roído un poco los libros del anaquel más bajo. ¿Quería usted mucho su lámpara con el vientre de porcelana lleno de mariposas y caballeros antiguos? El trizado apenas advierte. Anoche di vuelta a los libros del segundo estante. Alcanzaban ya ellos parándose o saltando. Royeron los lomos para afilarse los dientes, no por hambre. Tienen todo el trébol que les compro y almaceno en los cajones del escritorio. Rompieron las cortinas, las telas de los sillones, el borde del autorretrato de Augusto Torres. Llenaron de pelos la alfombra y también gritaron. Estuvieron en círculo bajo la luz de la lámpara, en círculo y como adorándome. Y de pronto gritaban. Gritaban como yo no creo que griten los conejos. Bueno, no se puede decir que no sea un cuento de verdad inquietante, muy autobiográfico en cantidad de cosas, nombra a Augusto Torres, nombra, bueno, a otros amigos, y hay un chiste, digamos, en el sentido de que los conejos se comen, la historia oficial argentina, ¿no? Que, bueno, en fin, es como una especie de sutil crítica a la historia oficial de aquel entonces, ¿no? De Vicente Fidel López. Pero bueno, André efectivamente existió, luego ellos se siguieron frecuentando en París y bueno, este cuento, lo cierto es que prefigura, yo creo, un autor que se aleja quizá luego de los cuentos menos inquietantes, ¿no? Este es un cuento verdaderamente inquietante, que luego tenemos otro para comentar, pero bueno. Sí, a mí lo que me llama la atención es esta idea de las cosas que proliferan. Y lo de la desmesura. Exactamente, la desmesura de las cosas. Y esto, el pasaje que además creo que Guido lo ha clavado en el tono, en donde describe el acto mismo de sacarse el conejo de la garganta, es famoso, es fantástico, digo, en todo sentido, porque lo va contando con esa cotidianidad que es lo que lo hace más perturbador. Hay gente que ha dicho que esto significa la crisis que tenía él en ese momento de creación, porque justo terminaba de dar los exámenes famosos, que tenía casi surmenage, porque trabajaba como loco y no tenía ni un minuto para dormir, y estaba en crisis de la creación. Entonces, que cada conejito significa una obra, los blancos serían los más aceptables, los grises los mediocres y los negros los inaceptables. Pero bueno, ya sabéis que cada lector es un lector, y uno lee con su historia, su cuerpo y su bagaje. Así que le dais la interpretación que queráis a los cuentos de Cortázar y todos serán válidos. No, en particular esto, a mí es muy difícil sustraerse una lectura psicoanalítica sobre lo reprimido, porque él todo el tiempo trata de encerrar los conejos, como que convive con eso, pero los intenta mantener encerrados y los conejos se van descontrolando, van royendo los muebles, lo van invadiendo. Y esta cosa como medio de ritual que se bailan en círculo, o sea, es como de golpe los conejos y gritan y así no gritan los conejos. O sea, es una cosa que se va de escala total y en donde realmente él empieza enumerando cosas de una enorme familiaridad y poco a poco lo fantástico va invadiendo lo cotidiano, ¿no? O sea, es como muy
claro analizar lo que van a ser figuras recurrentes, Sí. ¿no? Recursos habituales en la obra de Cortázar en este cuento y en otros de ese libro. Cuando nosotros, ahora hago un salto y retomo lo que decías antes, años atrás, yo siendo estudiante de cine, se me ocurrió adaptar al cine a Cortázar, y una de las cosas que me parecían más interesantes justamente tenía que ver con las casas en Cortázar y también con esta convivencia entre lo cotidiano y lo ominoso, como decía Freud. Sí. Que justamente era para mí una de las cosas más interesantes y que yo consideraba como más cinematográficas. Casualmente, o no, empecé a tomar también la idea, en realidad yo partí de un cuento que es La salud de los enfermos, que lo leí cuando estaba... Lo leí por primera vez cuando estaba en el secundario, escribí, estando en la universidad, la primera versión del guión. Yo siempre cuento esta anécdota, que le mandé una carta, llamé por teléfono, desde un teléfono público, a la agencia Carmen Balcells, que manejaba los derechos y maneja el día de hoy de la obra de Cortázar, y me dijeron, bueno, si usted quiere adaptar a Cortázar, escriba el guión, nos lo manda, nosotros se lo damos a su albacea, que es Aurora Bernardes, y si ella acepta, se haría un contrato, qué sé yo. Y yo se lo comenté esto a mucha gente, me decían, olvídate, o sea, olvídate, Aurora no va a autorizar cualquier cosa. Aparte yo tenía, creo que 22 años, o sea, estas cosas que uno hace justamente porque tiene 22 años. Entonces me senté, escribí la primera versión del guión, encima en 4 días, o sea, un caradura total. La metí en un sobre, la mandé a Barcelona desde Buenos Aires, y 5 o 6 meses más tarde recibo una carta, así un papel doblado en 3, que decía que Aurora había leído el guión y que autorizaba la adaptación y que me pusiera en contacto con ellos para formalizar el contrato de opción. Yo no sabía en ese momento ni lo que era un contrato de opción, me enteré rápidamente. Y a partir de eso, bueno, surgió un proyecto que luego tardó mucho en concretarse, porque además yo, no conforme con adaptar un cuento, quería combinar varios. Bueno, ¿cómo fue eso de que de repente empezaste con La salud de los enfermos y luego uno, cuando ve la película, puede reconocer otras aportaciones de otros cuentos? Es que yo creo que esto pasa con muchos autores, ¿no? Pero con Cortázar en particular, uno lee varios cuentos de él y es muy fácil encontrar resonancias. Sí. Algunas eran intencionales. A mí me gustaba mucho el humor de las historias de Cronopios y de Famas, pero no la de los Cronopios, sino la de la fama. No, la de la familia que vive en la calle Humboldt. Oh, sí. Que son los cuentos de como tienen dificultades, o sí. ¿Cómo se llama? En la casa de Jacinto hay un sillón para morirse. ¿Cómo se llama ese cuento? Ay, no me acuerdo, sillón para morirse. ¿Cómo se llama? No, hay un cuento que empieza diciendo, en casa del Jacinto sí. hay un sillón para morirse. Me pides mucho, y que es un sillón donde cada vez que la gente se siente literalmente se muere. Entonces los niños de la familia hacen... tienen prohibido hacer ese chiste de invitar a las visitas a sentarse ahí porque se les mueren las visitas. Bueno, a mí son varios cuentos que están en un bloque del libro. Yo quería combinar eso con La salud de los enfermos, que es uno de los cuentos donde ocurre esto, donde algo cotidiano se va enrareciendo y se termina, digamos, lidiando con lo fantástico. Entonces quería combinar esos dos, pero cuando me puse a escribir era muy evidente que aparecían otros cuentos. O sea, de hecho yo terminé incorporando Casa Tomada, porque claro. en La salud de los enfermos hay una familia que va perdiendo integrantes, vamos a decir. Entonces, a medida que los integrantes se van, los protagonistas se van quedando solos en la casa, y eso es también un poco lo que les termina la convivencia de este matrimonio de hermanos de Casa Tomada. Propiedades de un sillón. Propiedades de un sillón, muy bien. Exactamente. Bien, Norma, gracias. Y en el medio, mientras lo escribía, me di cuenta que la relación de un hermano ausente que se va de viaje, que en realidad en el cuento original muere en un accidente de tráfico, y esto se sabe desde el primer párrafo en el cuento. Y a mí se me ocurrió que el hermano que escribe las cartas falsas, que este es el dispositivo del argumento, ¿no? Para mantener vivo, entre comillas, al hermano de cara a la madre, para engañar a la madre, que la madre no sufra con la noticia de la muerte del hermano, ese hermano, a mí se me ocurrió que podría enrollarse con la novia del hermano ausente, a la que hacen venir en el cuento original, pero que eso es el argumento de otro cuento. Efectivamente. Que es Cartas de mamá. Claro. Pero no es que yo me haya propuesto, sino que cuando lo estaba escribiendo digo, pero esto me suena, entonces voy a otro día, pero esto pasa allá, y esto otro pasa acá. Y entonces, claro, yo luego me hice un poco el listo, sí, claro, me hice un poco el listo y empecé a meter otras referencias, como por ejemplo en el cuento
original de La Salud de los Enfermos, el hermano que muere al principio, está en Brasil. Y yo reemplacé ese viaje por un viaje a París, porque París es el destino de la ciudad en la que aparece en la mitad de la obra de Cortázar. Luego la familia, en lugar de tener un gato, un perro o un canario como mascota, tienen, adivinen qué, un conejo. Claro. Y así fui metiendo como otros guiños. Claro, yo no pensaba que luego todas esas referencias eran como, había que irlas sumando al contrato de opción y eso no lo pagaba ni Netflix, que no existía en ese momento Netflix. No existía, por Entonces, suerte. bueno, por suerte, la agencia Balset fueron muy generosos en ese sentido y la verdad que me dio una libertad absoluta, igual que Aurora. Aurora Bernardes, vos sabés que esto lo hablamos varias veces, que yo pensaba que no la había visto la película, tenía miedo de preguntarle. Sí la vio, ¿cómo que no? Sí, ya, pero yo cuando porque yo la conocí finalmente con la película ya rodada, Aurora, me la presentaron, una señora encantadora, y claro, a mí me daba como, me intimidaba, digo, era, no solamente por ser la albacea de Cortázar y haber vivido toda la vida con él, sino por su propia obra. No, por ella muy era inteligente, una ¿no? persona brillante. Traductora al español de Nabokov, Salinger, Sartre, en fin, miles de... Calvino. Entonces, claro, ¿y yo qué le voy a preguntar? ¿Si le gustó mi película? No le pregunto nada, o sea, prefiero convivir con la incertidumbre. Entonces, nada, lo que hice fue empezar a dar vueltas con ciertos elementos de Cortázar y, por ejemplo, hacer que no se supiera si el hermano estaba vivo o estaba muerto. Porque ese principio de incertidumbre a mí me parecía más cortasariano que la certeza que en el cuento de La Salud de los Enfermos hay sobre la muerte de Alejandro. Que esto igual lo podríamos debatir, no tenemos tiempo. Voy a mostrar simplemente a modo de cierre, porque ya nos están haciendo señas. Voy a saltarme un texto que tenemos leído por Claudio Torquechir. Esto fue el afiche cuando la película se estrenó aquí en España. Y en realidad nosotros lo que queríamos era encontrar una casa donde transcurriera toda la historia. Esto es una casa verdadera que encontramos en Buenos Aires y que ambientó Juan Mario Roust, el director de arte, con todo su equipo. Y donde para mí el elemento esencial era justamente la escalera. Y pasó una historia muy curiosa, y es que para filmar la película conseguimos un fondo que se había creado en ese momento en la provincia de San Luis. Entonces dijimos, bueno, nos vamos a filmar a San Luis. Cuando fuimos a hacer el scouting, la búsqueda de localizaciones de San Luis, adivinen lo que descubrimos, que en San Luis no hay casas con 2 plantas. Por lo tanto, no hay escaleras. Entonces, claro, era muy difícil. Las que había no pegaban nada con la arquitectura del Petit Hotel, que es un tipo de casa donde vivía esta familia, que por supuesto en los sobres... Esto es el dossier de prensa que hicimos cuando se estrenó la película, que como ven es como un sobre vía aérea, porque de eso va la película, de la correspondencia. Y aquí hay como un mapa que está hecho, no lo vais a ver de lejos, pero está hecho con sellos postales, ¿no?, que unen los 2 continentes. Y aquí está la ausencia del personaje que se va de viaje, rellenada con letras, ¿no?, que son a su vez los nombres de los actores. Bueno, esto es una pieza de diseño gráfico muy bonita. Pero para mí, cuando dijimos, bueno, vamos a rodar a San Luis, yo dije, no podemos rodar la película sin una escalera. Y me acuerdo que la gente de la productora me decía, bueno, pero si tenemos que ir a rodar a San Luis, si en San Luis no hay escalera, no habrá escalera en la película. Y yo, no, rodemos. Y entonces acá empezó algo terrible, que fue que empezamos a partir la casa de la ficción, que yo dije, bueno, voy a hacer una película barata, todo adentro de una misma localización. Bueno, terminaron siendo 5 casas. Porque en una teníamos la escalera, en otra teníamos un jardín, en otra teníamos la cocina, en otra teníamos los dormitorios. Bueno, fue como una especie de locura y hay planos que unen en un plano y contraplano 2 casas distintas, una serie de elementos. Para mí era muy importante la escalera y ambientamos muchas de las situaciones que pasan en la acción en distintos puntos de la escalera. Para mí la escalera se convirtió en el lugar de las conversaciones secretas, en el lugar para espiar, en el lugar donde muere uno de los personajes, o sea, en el lugar donde otro de los personajes empieza a perder la noción de lo real y de lo ficcional en una conversación por telefónica, pero que pusimos el teléfono al pie de la escalera, porque era muy importante que Nora, una de las hermanas, hablara en voz alta para la madre, que ella supone que la está escuchando, porque también esta casa era como una inmensa oreja, como dice el cuento Bestiario, que era el que le pedimos a Claudio que leyera y que no tenemos ahora tiempo de hacer escuchar. ¿No tenemos tiempo? No. Pero bueno, Juan Mario hizo un trabajo impresionante de construir esa casa. Fijaros, no sé si veis la sutileza, pero hay un tigre metido arriba del aparador ese, porque en una de las cartas se habla de un tigre suelto en París, cosa que ocurre en Bestiario, cuento que yo no había leído.
que esto es otra historia muy cortasariana también de la vida real. A mí un alemán hace una tesis sobre Cortázar y ve mi película y me hace una entrevista y en un momento me dice que otra referencia que yo había metido era al tigre del cuento bestiario. Y yo me quedo pensando, digo, el tigre del cuento bestiario, no me acuerdo del libro, digo, leí el libro, pero no me acuerdo, había un tigre. Entonces voy a mi casa y tomo el ejemplar de bestiario que tenía yo en mi casa y veo que tenía un señalador, así como tiene este papelito metido, tenía un señalador y lo miro y el señalador estaba 2 cuentos antes del final. O sea que yo había leído, no el libro entero, miren qué caradura, ya había filmado la película y todo, y no había leído los 2 últimos cuentos y el último es bestiario. Y yo había metido un tigre sin saber que había un tigre en bestiario. Pero no hay casualidades, como bien sabe, según dice Cortázar. Entonces, bueno, jugamos mucho con lo fantasmal adentro de la casa, con las habitaciones que se van perdiendo, bueno, con toda una serie de elementos, con un París que está imaginado desde adentro de una habitación, pero que nunca se ve. En la película se habla todo el tiempo de París y nunca se ve París, no hay una sola imagen, etc. Y jugamos mucho con cambiar las cosas del lugar, ¿no? Hay una cena de Navidad, no se olviden que en Argentina la Navidad se hace en verano, por eso... en donde sacan los muebles a la casa. Entonces hay una idea de ir desmontando la casa real para sostener una ficción que es en la que terminan encerrados los protagonistas de mi película. Y como cierre, ya que no queríamos poner al propio Cortázar leyendo Casa Tomada, pero por lo visto no vamos a tener tiempo, por lo que nos están diciendo desde ahí, pero quería mostrar una pequeña pieza que es una obra de arte en sí misma, que es el trabajo que 2 diseñadores gráficos y animadores hicieron para la secuencia de créditos de la película. Ellos tomaron esta idea de las cartas construidas, digamos, como que van, una ficción que va avanzando y va comiendo el espacio de lo real, y dibujaron una casa hecha con letras, digamos, donde están los nombres de todos los que hicimos la película, bueno, gran parte de los que hicimos la película. Entonces, es una secuencia muy cortita, 1 minuto, y la quiero mostrar porque me parece una preciosidad en sí misma. La escalera, por supuesto, las llaves que aparecen, que juegan un rol muy importante en la película. En cada una de esas imágenes hay un objeto que es central en alguna escena de la película. Algunos vienen de cuentos de Cortázar, otros no, digamos, porque la película es una enorme mezcolanza, que oficialmente se llama versión libre. ¿Sí? Pero como figura legal es versión libre y así en lo cotidiano es una mezcla de referencias y cosas cruzadas, donde yo además metí historias de mi familia, o sea, hice así un cambalache. Lo autobiográfico. Que aparece inevitablemente, digamos. Lamentablemente, y bueno, este es un problema quizá mío porque me extendí mucho al principio, hemos dejado poco tiempo para hablar de un cuento fundamental en esto que es Bestiario, casualmente, donde recordad que hay un tigre suelto por la casa.
interpretaciones psicoanalíticas aparte, bueno, ese tigre sabemos todos que representa el deseo sexual reprimido, hay una situación de incesto, tema que recurrente en Cortázar también, pero además hay una parte muy autobiográfica del Cortázar niño, cuando fabrican un recipiente, digamos, un formicario, y observan la vida de las hormigas, y las hormigas en realidad representan a los habitantes de la casa, y ahí está la famosa frase, toda la casa era una enorme oreja, porque los niños escuchan cosas incomprensibles, como es lógico para los niños. El cuento central, por tratarse hoy del homenaje en la casa a la casa, era Casa Tomada. No obstante, Diego va a poner una proyección de la interpretación que hizo un amigo de Cortázar de la Casa Tomada, que es Juan Fresán, y que hizo el desarrollo, digamos, de cómo él se imaginaba el plano de la casa, y a medida que avanzaba el diseño del libro, la casa se iba llenando de palabras y a su vez se iba deshabitando, ¿no? Y bueno, este es uno de los... Así se imaginó Fresán la Casa Tomada. Siguiendo la descripción que el propio Cortázar hace en el cuento, sí. Y digamos Juan Fresán, que además de diseño gráfico, ilustrador, es el padre de Rodrigo Fresán, sí, el escritor, otro de los escritores fundamentales de los últimos años de la literatura argentina. Y en el libro, María Ángeles tiene... Esta es la primera edición de 1969, luego hubo otras, pero esta es la primera y bueno... El plano va siendo invadido por el texto, o sea, claro, página a página, digamos, el texto aparece en diferentes habitaciones y va tomando todo el diseño. Es una edición muy curiosa. A Cortázar le interesan mucho todas las ediciones. Sí. ¿Cómo se llama el libro que tiene la mitad arriba? Bueno, Último Round, que es arquitectónico, tiene la planta baja y el primer piso, pero luego él también hizo muchos libros de arte, con distintos amigos suyos. Le encantaba el tema del arte. Así que bueno, no podemos seguir hablando, Diego. No podemos seguir hablando, pero simplemente cerrar esta idea de que lo arquitectónico aparece de muchas maneras en la obra de Cortázar. Si logramos señalar algo que hasta ahora no hayáis pensado nunca, o si hay algún texto que no hayáis leído, obviamente siempre es un placer redescubrir, incluso releer a Cortázar, porque tiene un montón de capas como una cebolla. Y es además con la edad cambia, os digo, porque yo leí Rayuela a los 14 años y sigo descubriendo cosas a estas edades que no voy a declarar, pero siempre se puede aprender algo o descubrir algo que uno había dejado de lado, porque la experiencia también ayuda a leer. Y la lectura compartida, lo digo porque en los talleres que hago de lectura de Rayuela o de otros textos, que aquí tengo algunas personas que han estado, la lectura compartida es más lectura. Y cada lector aporta algo que no tenemos. Así que yo sigo invitando a leer. Invitemos también a ver, porque en YouTube se encuentra la lectura de Cortázar que él hace en una grabación también de los años 70, creo, ¿no? Sí. Del cuento Casa Tomada entera. Hay varios cuentos, pero en particular nosotros íbamos a pasar Casa Tomada como cierre, pero bueno, no nos da el tiempo y si no nos van a... La próxima vez nos administraremos Nos van a echar mejor de casa. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias, a vosotros. Bestiario. Entre la última cucharada de arroz con leche y los besos antes de subir a acostarse, llamó la campanilla en la pieza del teléfono e Isabel se quedó remoloneando hasta que Inés vino de atender y dijo algo al oído de su madre. Se miraron entre ellas y después las dos a Isabel. A mí, créeme, no me gusta que vaya, dijo Inés. No tanto por el tigre. Después de todo cuidan bien en ese aspecto. Pero la casa es tan triste y ese chico solo para jugar con ella. Una casa grandísima y en el peor de los casos había que no entrar en una habitación. Nunca más de una. A los 2 días Isabel se habituó, igual que Nino. Jugaban de la mañana a la noche. Tenían sus dormitorios, el corredor del medio, la biblioteca de abajo, el comedor de cristales. Al estudio de Luis no iban, porque Luis leía todo el tiempo. A veces llamaba a su hijo y le daba libros con figuras, pero Nino los sacaba de ahí. Se iban a mirarlos al living o al jardín de enfrente. No entraban nunca al estudio del nene, porque tenían miedo de sus rabias. Rema les dijo que era mejor así. Se los dijo como advirtiéndoselos. Ellos ya sabían leer en sus silencios. Al fin y al cabo, era una vida triste. Isabel se preguntó una noche por qué los Funes
la habrían invitado a veranear. Le faltó edad para comprender que no era por ella, sino por Nino. Un juguete estival para alegrar a Nino. Se duerme mal con el calor pegajoso y tanto zumbar de mosquitos. 2 veces estuvo a punto de levantarse, salir al corredor o ir al baño, mojarse las muñecas y la cara. Pero oía andar a alguien abajo. Alguien se paseaba de un lado al otro del comedor. Llegaba al pie de la escalera, volvía. ¿Cómo decirle a su madre que Rema lloraba de noche? Que la había oído llorar pasando por el corredor a pasos titubeantes, pararse en la puerta de Nino, seguir, bajar la escalera. Se estaría secando los ojos. La voz de Luis lejana. ¿Qué tenés, Rema? ¿No estás bien? Un silencio. Toda la casa como una inmensa oreja. Después de un murmullo y otra voz, la voz de Luis. Es un miserable, es un miserable. Casi como comprobando fríamente un hecho, una filiación, tal vez un destino.